Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, nuevamente, estamos reunidos acá, y ahí en donde quiera que ustedes se encuentren, a través de esta transmisión en vivo, en esta red social y plataforma digital, en la cual el Señor hoy nos permite estar nuevamente. Quienes ya se conectaron o que se van a conectar posteriormente ya en el desarrollo de este estudio, así como los que por alguna u otra circunstancia no lo puedan hacer, pues como todos pues lo sabemos, esto se está grabando para que posteriormente ya lo podamos escuchar con mayor tranquilidad, con mayor atención y para estudiar más profundamente la palabra de Dios. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, hoy vamos a poner este lugar y allí donde quiera que se encuentren y este tiempo que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos permite en esta oportunidad. Quiero que me acompañes a orar. Amado Padre Celestial, oh Dios bendito, te damos gracias por este privilegio que tú nos permites estar reunidos acá y ahí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Muchas gracias porque hoy nos permites nuevamente, con anhelo y deseo sincero de aprender de ti, de tu palabra. Hoy te damos gracias porque esta palabra sabemos que va a ser de bendición. Hoy, gracias a tu misericordia, a tu gracia en Jesucristo, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Tu palabra nos dice en San Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Señor, tú, como el único mediador entre Dios y los hombres, te pedimos hoy, en esta tarde, que tomes el control total de este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, este tiempo que lo entregamos a ti a partir de este momento, Señor, para que nos enseñes tu palabra. Yo te pido, Maestro de Nazaret, oh Señor Jesús, que abras, ilumines nuestro entendimiento, nuestro corazón, que grabes y que escribas tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Te pido que aquel o aquella que no te conoce y que hoy escuchará este estudio bíblico, que le toques el corazón y que ellos puedan ser quebrantados, porque tu palabra así lo dice, Señor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hoy te pido, Señor, que esos muros, esos obstáculos, esos inconvenientes que el enemigo muchas veces pretende imponer para perturbar este momento, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Toma el control de nuestras vidas, de este tiempo que lo consagramos a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, que esta palabra se haga viva en nosotros, para que la pongamos por obra al entenderla, al discernir, y que demos fruto al 100%. Usa mis labios, Espíritu Santo, con todo mi corazón te lo pido, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este momento
y por esta palabra que tú nos das. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, como lo mencionábamos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, del versículo número 1 al 10, ya que ya hemos terminado el anterior capítulo, en el cual lamentablemente por una parte pues la nave, o sea la embarcación donde iba el apóstol Pablo y todos los tripulantes, los soldados, los prisioneros, el centurión, se pudieron salvar y llegaron a la isla de Malta. Hoy quiero que me pongas con todo nuestro corazón, que pongas atención con todo, para que podamos conocer aún más y que el Señor nos enseñe su palabra, para que podamos ir poco a poco conociendo, ir creciendo, ir madurando en la fe a través de la palabra de Dios y todas las armas espirituales que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Quiero que me acompañes ahí. Si tienes una Biblia a la mano, pues qué mejor. Si no, pues me acompañes al escuchar la lectura de los mismos. Y dice así la palabra del Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 1 al 10. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. De Pablo, en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nos damos cuenta que después del naufragio de la embarcación en la que se conducía el apóstol Pablo junto con los prisioneros, los soldados, el centurión romano Julio y los tripulantes de esta embarcación, llegan a una isla. Lo estudiamos, lo explicamos bajo la guía del Espíritu Santo, tanto lo que acontece como lo que a la luz de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. Aquí, en este capítulo 28, nos habla acerca, en el versículo número 1,
Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Lo explicábamos en el anterior estudio que tuvimos, que cuando ellos llegan a esta isla, lamentablemente la embarcación se destruyó debido a la tempestad, a las olas, a la braveza del mar, y llegaron a la orilla todos. Lo que Dios promete lo cumple. Ahí se estaba cumpliendo la palabra, que ninguno de los que iban en la embarcación, media vez estuvieran unidos, estuvieran juntos, ninguno se iba a perder, lo cual se cumplió. Gloria a Dios. Entonces, aquí nos dice que ya estando en este lugar, que era una isla llamada Malta, la isla de Malta está ubicada geográficamente en lo que es el centro del mar Mediterráneo y limita al sur con Italia, al este con Túnez y al norte con Libia. Y la isla de Malta en la actualidad es uno de los 27 países que forman la Unión Europea. Y esta isla siempre y en la actualidad ha sido muy poblada y está localizada también en un archipiélago. Todos conocemos que un archipiélago es un grupo de islas que están en un lugar del mar. Y a veces pero no casi siempre en el mar se encuentra un archipiélago. Entonces aquí en el versículo 1 dice que llegan a este lugar. En el versículo 2 dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ahí nos damos cuenta en esto último de la lluvia y el frío. Seguía lloviendo en una forma tremenda. El frío era, ya no digamos, e hicieron una fogata los habitantes de este lugar, que eran naturales. A través de la antigüedad, como todos estos países, tanto de lo que es Asia, África, Europa, son muy antiguos. Y en el libro de Génesis aparece lo que son las genealogías. Ya después, cuando cuando Noé sale del arca junto con los animalitos y todo, se da que de la descendencia de los 3 hijos de Noé vienen todas las razas que hoy están poblando el planeta Tierra en sus 5 continentes. Entonces Malta siempre ha sido un lugar en donde, debido que es un país con una historia muy larga, allí dice los naturales, o sea, es un equivalente, con todo respeto lo decimos, que son aborígenes. Pero estos, al principio, esto sucede según aproximadamente en el año 60 después de Cristo. El apóstol Pablo con los demás llegan a esta isla. Allí los naturales eran de origen fenicio, y posteriormente también los árabes llegaron a ese lugar. Entonces dice que ellos hicieron una fogata. Aquí nos habla este versículo acerca de la bondad, de la hospitalidad de estos naturales, o sea, los habitantes de esta isla de Malta. Y ellos, era lógico que debido al frío imperante y a la lluvia, decidieron hacer una fogata. Y esto nos recuerda muchísimo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, principalmente. Seguramente ya en más de alguna oportunidad o diversas oportunidades
tú también has ido a retiros, como todos lo hemos hecho. En los retiros, principalmente cuando son en horas de la noche, acá en Guatemala, a manera de ejemplo, hay lugares, por ejemplo, aquí en el sector de San Pedro, de San Juan, de San Lucas, Zacatepeques, en donde hay bosque, en donde hay árboles, hay bastante vegetación, y ahí muchos hermanos y muchas hermanas en Jesucristo van a hacer vigilias, y nosotros nos damos cuenta que es algo alegre, ya que en las mismas, como todos lo sabemos y lo hemos vivido, se cantan alabanzas, coros, himnos, se comparte la palabra de Dios, testimonios de los hermanos y de las hermanas en Jesucristo, se enciende fogatas, debido a que también, por ser un bosque, proliferan mucho los mosquitos, los zancudos. Entonces se enciende una fogata. Entonces acá en este lugar se hizo algo parecido, de encender una fogata, y para que amainara un poco en ellos el frío intenso que se estaba sintiendo. Entonces, como lo dijimos y nos damos cuenta, la bondad estaba en ellos, ya que si bien es cierto, pues ellos, los habitantes de esta isla, no conocían al Señor, y por lo tanto la ignorancia y la idolatría estaba en ellos. Ya lo vamos acá a corroborar. Entonces, en el versículo número 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Aquí quiero que pongamos mucha atención a lo siguiente, porque esto también nos trae una enseñanza que debemos de poner por obra en nuestra vida. Una víbora, aquí lo habla el versículo número 3. Una víbora se le prende en la mano al apóstol Pablo. Esto es una simbología, además de lo literal, que debido al que el apóstol Pablo va ahí cerca, en donde habían árboles, y toma unas ramas que estaban secas y las lleva para echarlas al fuego. Y ahí dice que de las ramas, cuando sin duda alguna el apóstol no se dio cuenta, iba una víbora, y cuando lanza las ramas al fuego, lógicamente que el calor hizo que este reptil se le prendiera en la mano al apóstol Pablo. Pero esto tiene un significado espiritual, o sea, es una simbología. Las ramas es una figura de la obra de Dios. ¿Por qué lo decimos? Quiero que me pongas atención a esto. El apóstol Pablo, como un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, en él se manifestaba mucho el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad. Y eso mismo también nosotros lo tenemos que sentir y realizar en la obra de Dios. Realizarla con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad. Y una de las cosas que nosotros debemos de dar buen testimonio es ser diligentes. El apóstol Pablo, al ver este compañerismo que en ese momento se les estaba mostrando, esa bondad, esa hospitalidad, el hecho de hacer una fogata, él va a traer unas ramas. Entonces ahí nos damos cuenta lo que nosotros decimos, pues en el término terrenal, el ser uno acomedido. Él, como un siervo de Dios, lo hace también y va por esas ramas. Entonces por eso decimos que las ramas espiritualmente simbolizan la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, al ver esto, va en una forma diligente, con dedicación, a buscar estas ramas. Lógicamente que cuando la víbora siente el calor, sale huyendo. ¿Pero por qué sale huyendo? Acá viene la enseñanza bíblica. El fuego, recordemos que nos recuerda el fuego de Dios, el fuego de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la palabra de Dios. Y por lo tanto, esta víbora que se le prendió en la mano al apóstol Pablo
desde el punto de vista espiritual, es cuando el enemigo pretende que el siervo o la sierva de Dios no continúe trabajando en la obra de Dios, o sea, no lo quiere soltar. Entonces, esto nos da esa simbología, pues. Y muchas veces el enemigo pretende que aquel que le sirve a Dios o la que le sirve a Dios no continúe. Entonces, por eso es que acá, desde el punto de vista literal, pues se le prende al apóstol Pablo, pero desde el punto de vista espiritual significa esto que estamos mencionando. Entonces, en el caso de las víboras, como todos sabemos, las víboras pertenecen al grupo de las serpientes venenosas, porque hay también, por ejemplo, las culebras. Hay unas que son venenosas, pero en su mayoría no son venenosas. En cambio, las víboras sí, porque la mayoría de este grupo de reptiles sí son venenosos, y a través de los colmillos, cuando muerden a su víctima, allí están inyectando el veneno. Entonces, acá la palabra de Dios nos lo dice, que esto sucedió. En el versículo número 4 dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, o sea, de la mano del apóstol Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Los pensamientos humanos carnales, la ignorancia, la presunción. Nosotros sabemos que la presunción es creer que algo va a pasar basándose en la probabilidad, en la información disponible. Un ejemplo, desde el punto de vista terrenal, de una presunción. Nosotros sabemos, a manera de ejemplo, que en el béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos, el equipo de los Yankees es el más popular, el más conocido, el que ha ganado la mayoría de campeonatos. O sea, allá se les llaman serie mundial. O sea, la mayoría de las series mundiales que han disputado han sido ganadas por los Yankees de Nueva York. Cuando los Yankees de Nueva York, los que siguen, y la mayoría de los que les gusta el béisbol, saben que, por ejemplo, cuando se anuncia que va a jugar los Yankees de Nueva York contra, a manera de ejemplo, contra los Piratas de Pittsburgh, la mayoría decimos: esto no le van a hacer nada a los Yankees. ¿Por qué? Porque los Yankees, aparte que es el equipo más grande de béisbol de los Estados Unidos y a nivel mundial, debido a su conformación de cuanto a sus jugadores, allá se les llama peloteros, es superior a los demás. O sea, tiene una plantilla de peloteros de béisbol superior a las demás. Los mejores beisbolistas, los Yankees, los tienen. Entonces, por lo regular, ellos ganan casi todos los partidos, y es lógico que en más de alguna oportunidad pierden, porque son seres humanos y no son invencibles. Entonces, cuando se dice esto, todos creen y dicen: los Yankees van a ganar, y ya. O sea, se presume. O sea, es una presunción debido a que este equipo gana de unos 10 juegos que disputa, gana 9. Entonces, cuando va a jugar contra otro equipo, la mayoría dice: bueno, ¿para qué? Si ellos van a ganar, por lo anteriormente expuesto, ¿va? Entonces, así estaban estos naturales de Malta. ¿Por qué? Porque ellos también, lamentablemente, ellos eran supersticiosos. Ya lo mencionábamos al principio, que debido a la antigüedad de estos países, ahí lamentablemente la idolatría pagana, principalmente la griega y la romana, hizo de las suyas. Y también lo que son de las cosas de la oscuridad, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, eran supersticiosos. ¿Y qué es la superstición? La superstición es una creencia extraña que no toma en cuenta a Dios.
y es contrario a la razón. ¿Y por qué decimos esto? Ya que se le da lugar las personas que practican esto o que creen en esto, se le da lugar a las cosas mágicas que ellos le llaman, de objetos, de personas o de prácticas, pero estas no tienen fundamento en la realidad. O sea, cuando dicen, es que se le apareció la llorona, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo porque esos son espíritus inmundos, entonces ahí hay superstición. Entonces, los naturales, al ver que esto había acontecido, tuvieron este pensar. Seguramente como lo hemos leído, es malo, es malvado y se salvó en el naufragio de la embarcación, pero no va a vivir porque la justicia se las cobró. O sea, un pensamiento carnal. Por eso lo dijimos al principio, pensamientos humanos carnales. Pero era lógico que ellos pensaran así porque ellos no conocían de Dios. Y muchas veces en este tiempo y siempre a través del transcurrir del tiempo ha existido esto en muchas personas, no solamente en esos países, sino que a nivel mundial. Entonces, aquí en el versículo número 5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Yo quiero que me pongas atención a lo siguiente, porque esto es algo que definitivamente nos requiere que pongamos toda nuestra atención con todo nuestro corazón, porque es muy importante. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, aquí nos habla este versículo de la protección divina. Aunque el enemigo pretenda no soltar al creyente, no va a poder, porque el Señor nos protege. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 18. La palabra de Dios nos dice en este versículo: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. San Marcos 16, 18. El Señor nos da gracia capacitadora, nos da potestad y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Quiero que me acompañen a San Lucas, capítulo 10, versículo 19. La palabra de Dios nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. San Lucas 10, 19. Quiero que me pongas atención, porque hemos leído estos versículos. ¿Qué es potestad? La potestad es el derecho legal de ejercer autoridad sobre alguien o sobre algunos. La autoridad es poder reconocido y aceptado por los demás, ya que no es un poder impuesto, sino es un poder que se fundamenta legítimamente. ¿Por qué? Porque somos hechos hijos de Dios, lo que habla San Juan capítulo 1 versículo 12. Como hijos de Dios, el Señor nos está dando potestad y autoridad, y por lo tanto, pues, ya lo dijimos, que la potestad es el derecho legal. La autoridad es el poder para ejercerlo, y tiene que ver muchas veces con la fuerza. A manera de ejemplo, desde el punto de vista terrenal, la Policía Nacional Civil, cuando va a ejecutar una aprehensión sobre una persona que tenga orden de captura, se respalda en la orden
del juez que emite la misma. Ahí, esa es potestad legal. Y autoridad es la de la Policía Nacional Civil o el Ejército de Guatemala. ¿Por qué? Porque ellos están facultados por la ley para ejercerla y para ejecutarla. En este caso que estamos poniendo a manera de ejemplo de una aprehensión que se va a realizar. Por ejemplo, cuando se va a realizar y la persona o las personas que estén en ese lugar van a preguntar que a nombre de quién o quiénes son los que llegan ahí. Los que llegan ahí no van a decir, es que yo vengo de parte de, mi nombre es Pedro, mi nombre es Pablo, mi nombre es Ernesto. No, ellos llegan en nombre de la ley. ¿Por qué? Porque ellos se respaldan. Ellos son autoridad. Ellos van uniformados, ya sea como conocemos nosotros a los elementos de la Policía Nacional Civil o los militares, soldados o los fiscales. Siempre llevan sus insignias, siempre llevan su identificación y eso los está respaldando. Entonces esto es lo que el Señor nos da a nosotros y por eso leímos esto. Entonces, quiero que me pongas aún más atención a lo siguiente. Debemos de ejercer sabiamente esta potestad y autoridad que el Señor nos da, ya que la debemos de ejercer plenamente. Y para que eso suceda, también nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Nuestra máxima autoridad es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestra máxima autoridad y por lo tanto, si nosotros recibimos autoridad de parte de Él, la debemos de ejercer sabiamente. En primer lugar, estar sometidos al Señor para poderla ejercer. Tanto el derecho legal, que es la potestad, que nosotros somos hechos hijos de Dios. San Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El derecho legal que nos da. Y por eso, un ejemplo. Quiero que me acompañes a San Lucas en el capítulo 7, del 1 al 10. Y lo vamos a leer porque es muy necesario para que nos respaldemos íntegramente en lo que es la palabra de Dios, porque lo estamos haciendo así. En San Lucas capítulo 10, San Lucas, rectificando, capítulo 7, versículo 1 al 10. Lo vamos a leer todo para que lo podamos entender plenamente. Dice así, San Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante. Jesús sana al siervo de un centurión. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo
que había estado enfermo. Aquí nos damos cuenta que aún el siervo fue sanado de este centurión. Este centurión romano reconoció autoridad, porque él lo leímos, por eso leímos todos los versículos, porque este centurión reconoció la autoridad, que él ejercía autoridad sobre los soldados, pero también él estaba puesto bajo autoridad desde el punto de vista terrenal, cuanto más en lo espiritual, porque reconoció la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por eso, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nuestra máxima autoridad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, por eso, acá se estaba cumpliendo precisamente en este versículo. Se estaba cumpliendo esto de la potestad y de la autoridad que el Señor nos da y que debemos de ejercer sabiamente, pero como lo reiteramos nuevamente, para que podamos ejercer esa potestad y esa autoridad, tenemos que estar sujetos también nosotros a nuestra máxima autoridad, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por añadidura también tenemos que estar sujetos a la autoridad terrenal, civiles, o sea, las autoridades que conforman una nación, el gobierno, independientemente que nosotros estemos de acuerdo o no en sus medidas, pero tenemos que respetar autoridad. Entonces, por eso el apóstol Pablo, los naturales no lo entendieron porque era lógico, pero nosotros sí lo entendemos, porque aquí la palabra nos lo está enseñando. Por eso es que no sufrió daño el apóstol Pablo. Y también, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el Señor nos ha dado potestad y autoridad para ejercerla sobre toda fuerza del enemigo y por añadidura también en lo demás. Mira qué hermoso es el Señor en su misericordia, en su bondad para con nosotros. Amigo y amiga que no conoces de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, mira qué bendiciones, mira qué privilegios el ser hecho hijo de Dios o la que es hecha hija de Dios. Esa autoridad, esa potestad que el Señor nos ha dado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y en el versículo 6 dice: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Aquí nos damos cuenta en el versículo 6, la superstición, ya lo explicamos, qué significa y qué es. Ellos pensaron en un momento que se iba a hinchar y que de repente iba a caer muerto. Desde el punto de vista físico, eso es lo normal. Hoy en día, si a alguien, ya sea un hombre o una mujer joven o un niño o un anciano o anciana, es mordido o mordida por una víbora venenosa, por lo regular, si no se atiende a tiempo, fallece esa persona. ¿Por qué? Porque la mayoría de ese veneno lo que hace es que paraliza todo el sistema de la circulación de la sangre, y al no circular la sangre da un paro cardíaco, da asfixia también muchas veces. El veneno se va regando a través de las venas. Entonces, por eso es que estos naturales pensaron que eso iba a acontecer. Si lo miramos desde el punto de vista terrenal, en algún momento tiene lógica. Pero como ellos no conocían de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, por eso es que ellos no lo entendieron. Y el Señor nos lo revela a nosotros acá en la palabra.
Y como es lógico, ellos cambiaron de parecer cuando vieron que no le había pasado nada, que no le pasaba nada, que pasaba el tiempo. O sea, fueron impacientes también debido a su ignorancia, debido a que ellos no conocían lo que realmente estaba pasando en ese momento. Y miren, cuando vieron esto, dice que cambiaron de parecer, o sea, dejaron de pensar en eso, y llegó tanta su ignorancia que dijeron que era un Dios, así en minúsculo. Así está escrito aquí y así es. Miren lo que hace no conocer de Dios. En estos acontecimientos nuevamente, el Señor nos enseña. El Señor conoce a los suyos y nos protege en todo tiempo y en todo lugar. Y dice en el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. ¿Quién era Publio? Aquí lo dice la palabra del Señor. Este nombre viene del idioma latín, que significa público o del pueblo, y que es una variante del idioma castellano y que se pronuncia Publius. Este era una figura de autoridad en esa isla, ya que él era un líder y era un hombre principal muy rico económicamente. Aquí lo estamos leyendo, y esto nos hace pensar que venía siendo como un gobernador de ese lugar. Y también se sabe posteriormente que después de su conversión a la fe en Jesucristo, llegó a ser pastor de la iglesia en la isla de Malta. Miren qué hermoso que este hombre también se ha convertido al Señor. Y nos habla también que este hombre era, a pesar que era un hombre muy rico en el aspecto económico y en propiedades, así lo dice la palabra, él era muy bondadoso, muy hospitalario, y por lo tanto no cabe duda que el Señor, a continuación vamos a ver algo muy hermoso y lo vamos a explicar por qué expresamos esto, de que fue algo maravilloso, ya que sucedió algo que definitivamente nos da gozo en el Señor de su gracia y misericordia, porque Dios no hace acepción de personas. Él es justo y no admite cohecho. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, dice en el versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aquí nos habla del papá de Publio, es sanado. Nos habla de enfermos y nos habla que este hombre tenía fiebre y disentería. Nosotros sabemos desde el punto de vista médico que la disentería es una enfermedad infecciosa y específica, y con síntomas característicos de diarrea con pujos y alguna mezcla de sangre, y eso era lo que tenía este enfermo. El apóstol Pablo ora a Dios y dice que le impone las manos. Esto nos habla de lo que está escrito en San Marcos capítulo 16, 18. Quiero que me acompañe rápidamente para que lo leamos de la misma fuente que es la Biblia, la palabra de Dios, para que no haya ninguna duda. San Marcos capítulo 16, versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes, ya había acontecido, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso fue lo que efectivamente estaba
sucediendo en ese momento. Cuando llega el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo y con el don de sanidad que él tenía, ora, Señor, impone las manos y aquel hombre es sanado. Miren qué hermoso, miren qué bendición. El papá de Publio fue sanado. Y nos damos cuenta entonces que las sanidades realizadas por Dios a través de los apóstoles. Miren qué hermoso, el don de sanidad. El don de sanidad que definitivamente tenía el apóstol Pablo, lo que habla la palabra de Dios. En el versículo número 9 dice: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Nos habla de la fe en Dios. Dice que los enfermos que se encontraban en esa isla fueron sanados por el Señor a través del apóstol Pablo. Y lo mencionamos en el anterior versículo, el don de sanidad y el cumplir de corazón la comisión que el Señor nos ha dejado. La gran comisión que aparece acá en San Marcos capítulo 16. Todos hemos leído este pasaje y lo conocemos muy bien, pero lo vamos a mencionar para que nos demos cuenta a la luz de la palabra. El cumplir de corazón la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. San Marcos 16, versículo 15 al 18. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ese es el mandato del Señor. Ya lo explicamos. No a todos se nos da el privilegio de tener el ministerio evangelístico, pero lo primordial es dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, lo básico, hay que darlo a conocer a aquellos y aquellas que no conocen, y por añadidura ya lo leímos, y esto se cumplió acá en este lugar. El apóstol Pablo, un siervo lleno del Espíritu Santo, ahí en esta isla de Malta, fueron recibidos cordialmente porque el Señor abrió puerta. El Señor le tocó el corazón a aquellos naturales que no conocían de Dios, pero que el Señor puso para que fueran de bendición para el apóstol Pablo y los demás. Y también los de la isla recibieron bendición, porque no solamente recibieron el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, sino que muchos fueron sanados. Aquí lo estamos leyendo. Aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, mira, algo hermoso, algo lindo. Entonces, cuando dice acá en el versículo 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante, amado hermano. Como en algún momento lo mencionamos, el apóstol Pablo, a través de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo y las sanidades que se estaban realizando, hubo un avivamiento espiritual en ese lugar. Porque aquí nos habla de la fe, nos habla de los enfermos y nos habla definitivamente cómo ese lugar estaba siendo bendecido por el Señor. Y algo muy hermoso, amado hermano, en el versículo 10 dice: los cuales también nos honraron
con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dios honra a los que le honran. En el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, versículo 10, dice: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. Si honramos a Dios, Dios nos va a honrar en cualquier aspecto. El apóstol Pablo, a través de su labor misionera, al divulgar el evangelio de Jesucristo, así como el orar para que aquellos enfermos sanaran, estaba honrando a Dios, y Dios le honró en todo tiempo. A pesar que el apóstol Pablo fue un siervo de Dios que sufrió muchísimo, cárceles, azotes, persecuciones y todo lo que nos hemos estado acá estudiando, y que la palabra de Dios nos enseña acerca del ministerio del apóstol Pablo, muy sufrido, al igual que el del apóstol Pedro, el apóstol Juan y los demás apóstoles que siguieron al Señor y que siguieron el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y nos damos cuenta que dice aquí la palabra que la gratitud de los habitantes de esta isla se manifestó, porque cuando ellos tenían que continuar su viaje, Dios bendijo a la embarcación, a sus tripulantes, al apóstol Pablo, a los soldados, al centurión romano y a los presos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios en provisión de alimentos y de enseres en general para la nave, porque ellos iban a partir en una nave alejandrina, y ya lo dijimos en un estudio anterior, que por lo regular en ese tiempo las naves procedentes de Alejandría en Egipto, que era una ciudad portuaria, que era normal que realizaran viajes, naves de Alejandría hacia Roma, llevando trigo, llevando granos básicos. Entonces ellos recibieron bendición de Dios de lo alto para que continuaran su viaje. Y aquí nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que Dios no abandona a los suyos. Él lo que quiere de nosotros es obediencia. Que nuestra fe, nuestra confianza plena esté cada día en Él. Acá lo hemos leído. El Señor nos ha enseñado hoy que Él nos ha dado potestad y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, pero la debemos de ejercer sabiamente. El deber de llevar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a muchos y a muchas que estén en oscuridad. El orar. El Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Uno de los dones muy hermosos que el Espíritu Santo nos da a los que somos hijos y a las que son hijas de Dios, principalmente a los siervos y a las siervas de Dios que le servimos en el lugar en donde Él nos ha puesto, son los dones espirituales. Un evangelista por lo regular tiene el don de fe, y muchos tienen el don de sanidad y el don de realizar milagros. Es un privilegio, es algo que ni el hombre ni la mujer ni nosotros mismos nos podemos dar. Eso solamente viene de la gracia de Dios para con nosotros. Y por eso este último versículo 10 nos enseña: Dios honra a los que le honran. El apóstol Pablo honró a Dios y Dios lo honró en muchas maneras. Amado hermano, amada hermana, si nosotros honramos a Dios cada día desde lo espiritual, terrenal,
y materialmente en nuestras vidas. Con todo lo que esté a nuestro alcance, Él nos va a honrar en muchos aspectos, porque Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Él escudriña, dice la palabra de Dios, la mente y el corazón de cada uno y da a cada uno según sea su obra. Si le servimos a Dios de corazón, Él nos va a bendecir, Él nos va a proteger. Aquí lo hemos leído y estudiado cómo para aquellos naturales de la isla de Malta pasó algo que para ellos quizás era imposible. En su ignorancia, en su idolatría, mira lo que pensaban cuando vieron que el apóstol Pablo seguía como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía su fe, su confianza plena en el Señor. Y cuando nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza plena, firme y estable en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nada ni nadie nos podrá hacer daño. La palabra del Señor así lo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigo y amiga, mira las ricas y abundantes bendiciones que el Señor nos da y que a ti también te puede dar. Él quiere tu corazón. Él quiere que te apartes de esa vida que has vivido en desobediencia, en rebeldía a Él. Hoy el Señor te habla. Mira qué hermoso los últimos versículos cuando fue sanado el papá de este hombre Publio, cómo los demás enfermos llegaron. ¿Por qué? Porque recibieron el mensaje, la palabra de Dios. El apóstol Pablo oró para que fueran sanos y muchos fueron sanos. O sea, se estaba manifestando la gracia y misericordia de Dios en ese lugar, como hoy en día. Y hoy se está manifestando en ti, amigo y amiga. Yo te dejo este mensaje. Si hoy esta palabra te ha conmovido, ábrele tu corazón al Señor. Y si sientes en ti que te arrepientas de tus pecados sinceramente, que los confieses ante Dios, pidas perdón, clames por misericordia, reconociendo que Jesucristo pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán, y le recibes como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. Así lo dice la palabra del Señor. Y con tu testimonio también en tu familia van a ser salvos. Créelo de corazón. Yo te dejo ese interrogante. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Te damos gracias porque hoy has hablado a nuestras vidas. Hoy nos recuerdas que tú, Señor, nos has dado potestad y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y por lo tanto debemos de ejercer la misma con sabiduría, pero sobre todo reconociendo que nosotros también estamos bajo autoridad, y nuestra máxima autoridad eres tú, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, así como lo reconoció aquel centurión romano cuando envía a unos ancianos a decirle al Señor que sanara a su siervo, solamente que dijera la palabra, porque este centurión reconocía que estaba también él puesto bajo autoridad y reconoció la autoridad del Hijo de Dios. Hoy nos recuerda, Señor, que tú honras a los que te honran. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este lugar que nos das para poder reunirnos. Gracias por estos medios que tú nos proporcionas para poder llevar adelante esta misión
la gran comisión de llevar tu palabra, Señor, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a muchos y a muchas que viven en oscuridad. Gracias por este privilegio. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra ha sido revelada por ti hoy para que la pongamos por obra en nuestras vidas. Que seamos luz para los demás, que seamos atalayas. Como lo dice tu palabra, Señor, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Por lo tanto, no debemos de perder ese sabor de la sal, porque somos sal de la tierra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Como lo dice tu palabra, Dios honra a los que le honran. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Hoy nos hemos gozado y nos hemos disfrutado espiritualmente con la palabra de Dios. Es nuestro anhelo y deseo que haya sido de bendición y que en la próxima reunión que tengamos también nos gocemos aún más en el estudio de la palabra de Dios. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de toda su familia, de toda la congregación en general, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Sigamos adelante en victoria en Jesucristo. Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.